Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar hoy en Regiones con Juan Andrés Sosa. Él es presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Y lo he invitado porque mucha gente me ha escrito planteándome el problema de los insumos para la industria en varias partes del país, especialmente, por ejemplo, Falcón, Carabobo y Zulia, ¿no? Claro, esto contrasta con lo que anunció el presidente de la República hace poco, de que llegaron a la vivienda 1 millón y tantos. Debe ser que todas las cabillas y todo lo que se necesita para construir vivienda van directamente al sector público y por eso está construyendo el sector público tanta vivienda. Y se ha llegado exactamente a 1 millón y tanto. ¿Ustedes llevan esa suma desde el punto de vista privado? Sí, fíjate, Carlos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y la oportunidad de podernos expresar. En cuanto a lo de los insumos, la situación no puede ser más grave. Sidor, después de nacionalizada, tenía una capacidad en su momento de 4.8 millones de toneladas de acero líquido y el año pasado no produjo ni 300.000 y en los últimos primeros 6 meses de este año todavía no ha arrancado. Las empresas cementeras, que tenían una capacidad instalada de aproximadamente 10.800.000 toneladas, produjeron menos de 4 millones, a pesar de que se incrementó la capacidad de producción con la planta de Cerro Azul, donde incrementaron aproximadamente unas 2.000 toneladas adicionales. Entonces, el gobierno, por una falla de gestión que ha sido, vamos a decir, típica de todas las empresas que de alguna manera ha nacionalizado el gobierno, pues ha decaído la producción de Sidor a menos del 6% y la planta cementera a menos del 40%. Evidentemente que eso es una producción totalmente insuficiente para el desarrollo del país. Y eso ha provocado pues, que la construcción se haya paralizado en aproximadamente un 90%. Ahora, preguntabas en relación a lo del número de viviendas que dice el gobierno. Bueno, esas cifras son poco creíbles, pero si nosotros partimos solamente de la declaración del presidente de la República, en noviembre del año pasado, el presidente de la República declara haber invertido más de 95.000 millones de dólares para la construcción de 1.150.000 viviendas. Eso le viene dando un promedio de aproximadamente 83.000 dólares americanos por vivienda, lo cual es un exabrupto, considerando que ni siquiera se pone terreno, etcétera, etcétera. Esas son las viviendas más costosas. Esas viviendas a precios internacionales, si usted pusiera el terreno y pagara el financiamiento y pagara los impuestos que no se pagan y pagara, vamos a decir, los gastos de incorporación, etcétera, etcétera, bueno, esa vivienda debería estar en 45.000 dólares. Si le quitas el terreno, los márgenes de utilidad, le quitas el gasto de comercialización, los impuestos, etcétera, la vivienda deberían salir en 22.000 dólares. Actualmente, digo, la vivienda del sector privado la está vendiendo en menos de 15.000 dólares. Eso quiere decir que nosotros como venezolanos pagamos un sobrecosto de más de 78.000 millones de dólares, es decir, 7 veces nuestra reserva. Ahora, lo que resulta también poco creíble es que si tú en noviembre declaraste que hiciste 1.150.000 viviendas, bueno, acabas de aparecer hace menos de 15 días y decir que hiciste la vivienda 1.600.000. Eso quisiera decir que en menos de 6 meses hiciste 400.000 viviendas. Bueno, evidentemente que no me gusta poner en duda la palabra del presidente de la República, pero resulta poco creíble que tú puedas haber hecho 400.000 viviendas cuando hiciste un desempleo de más de 1.200.000 personas en el sector construcción, no hay los insumos, como dijimos antes, no hay la capacidad de financiamiento, vamos a decir, para hacerlo, tampoco existen los terrenos urbanizados, entonces esas viviendas realmente nadie sabe dónde existen y dónde están. Ellos hablan de alguna sustitución de viviendas, de sustitución de unidades de viviendas en los propios barrios y lo que ha sido pues una remodelación no muy profunda, que fundamentalmente se ha limitado, vamos a decir, a reparaciones de fachadas de los barrios, que lo hemos visto en algunos lugares de la ciudad, que los computan como vivienda. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, hay otra realidad que dicen ustedes aquí, y les pregunto si estas cifras son las que ustedes manejan también.
construcción está paralizada en más del 90%, dice aquí el presidente Juan Andrés Sosa Branger. Yo mismo, sí, claro. ¿No? Bueno, esa es una cifra que maneja también, por supuesto, los sindicatos, que son los que sienten la presión de toda la cantidad de gente desempleada. Y da tristeza ver, vamos a decir, a las filas de bachaqueros en el país, porque el sector construcción es la que más ha alimentado pues, esa fila de bachaqueros, porque la gente quedó desempleada. Pero eso es evidentemente muy claro, fíjate. Si tú tienes que las acerías están produciendo al 6% de capacidad y todas las obras civiles se producen con acero de refuerzo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tú estás produciendo 94% menos obras que lo que deberías de producir. Y si hablas de la parte de la cementera, solamente por el lado de los insumos, bueno, está produciendo menos del 60% de las obras que deberías de producir. En el caso de la cementera, todavía, vamos a decir, permite cierta actividad porque las remodelaciones son hechas más con cemento y no tanto, vamos a decir, con incorporación de acero de refuerzo. Pero cualquier obra nueva tiene que llevar acero de refuerzo. Entonces, resulta verdaderamente dramático que se hayan perdido 1.200.000 empleos, pero lo más curioso es que habiéndose perdido 1.200.000 empleos y estando el país en esta crisis, las reuniones del motor construcción se encuentran paralizadas desde hace más de 2 meses y medio. Entonces, quiere decir, a pesar de las propuestas que ha hecho la Cámara Venezolana de la Construcción del gobierno, el gobierno no ha tomado decisiones y continuamos en una situación de cada vez peor. O sea, la construcción. ¿Cuáles son exactamente las propuestas que ustedes han hecho al gobierno nacional? Te dejo la pregunta a un receso. ¿Cómo no? Estás viendo Regiones. Bueno, me preguntaba cuáles son las propuestas que ustedes han hecho concretamente al gobierno. La otra pregunta es si en Caracas todavía hay terrenos para construir vivienda. Y la tercera pregunta, las denuncias sobre corrupción que aparecen en el Diario Nacional. Bueno, uno... Tienes para copar el espacio. Muchas gracias. Al punto que preguntabas, vamos a decir, en Caracas todavía hay lugares para construir vivienda. Bueno, evidentemente todas las ciudades tienen capacidad de densificarse, siempre y cuando tú prestes, vamos a decir, mejores servicios de transporte, siempre y cuando prestes mejores servicios, vamos a decir, de agua y electricidad. O sea, yo creo que es un aspecto importante, pero Caracas goza también de una serie de ciudades satélites. Entonces lo importante es que puedas hacer, vamos a decir, las obras públicas que requieren, vamos a decir, esas ciudades satélites. Pero bueno, ahí puedes ver te puede llamar la atención que esas obras públicas, por ejemplo, el tren que va hacia Guarenas, bueno, no sé cuántos años tenemos construyendo eso, y todavía esa ciudad satélite no tiene un servicio público de transporte eficiente. Entonces sí, las ciudades pueden crecer dentro de una planificación estructurada. Ahora, fíjate que en el caso de Misión Vivienda, lejos de haber resuelto, pues vamos a decir, algunos problemas, los ha agravado los problemas de las ciudades, porque se han violentado una serie de, vamos a decir, de normas importantes, tanto ambientales, como de espacios, como de zonificación. Ahora, en cuanto a las propuestas que nosotros le hemos hecho al gobierno, son muy variadas, porque el ámbito de la construcción es verdaderamente amplio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de las propuestas, tienen dos áreas de acción importantes. Hay una área legislativa, que es lo que hay una agenda legislativa de modificación de leyes que son necesarias para incentivar el sector construcción. Y hay unas propuestas de políticas públicas que son importantes implementar. Pero bueno, vamos a tratar de resumir algunos de las propuestas. En el área concreto de vivienda, nosotros planteamos que no se puede seguir con un programa como el de Misión Vivienda, cuando tú estás pagando, vamos a decir, se ha pagado más de 78.000 millones de dólares de sobrecosto en las viviendas que ha construido el Estado. Entonces ha sido un programa tremendamente ineficiente en cuanto a cantidad de viviendas producidas y extremadamente costoso y oneroso para el país, puesto que representa más de 7 u 8 veces la reserva internacional. Si usted me pregunta a mí por qué a usted le está faltando la harina pan, es porque el gobierno se gastó 7 veces más en producir una vivienda de lo que debería haber costado. Entonces, ¿qué es lo que le estamos planteando al gobierno nacional? Sustituir un programa de eso por un subsidio directo al comprador, donde se le podría dar alrededor de unos 15.000 dólares americanos
al comprador un programa de 200.000 unidades de vivienda nuevas, que el gobierno no las ha construido, y entonces el comprador rescata dos cosas importantes. Uno, su poder adquisitivo, y otro, el derecho de poder elegir dónde vivir. Porque en este momento usted no tiene derecho a elegir dónde vivir, porque usted tiene que vivir donde el Estado está produciendo una vivienda que muchas veces ni siquiera cumple con las normas sanitarias de ventanas de 1 por 1 y no cumple con normas de ventilación. Entonces hay una propuesta concreta en la parte de la vivienda que creo que incentivaría al sector privado en forma importante. En el área de infraestructura, la situación del país es tremendamente dramática porque nosotros ostentamos el penúltimo lugar en competitividad de infraestructura en el país. Y el penúltimo lugar en competitividad de infraestructura del país, cuando nosotros éramos de los primeros en infraestructura. El penúltimo lugar de infraestructura en Latinoamérica, lo que quise decir. Cuando nosotros éramos de los vamos a decir, de los líderes en infraestructura. Ahí lo que tenemos que seguir es precisamente lo que han sido otros países latinoamericanos y en otras partes del mundo, que son las asociaciones público-privadas. Y a través de las asociaciones público-privadas, las obras tanto de infraestructura como de vivienda podrían reactivarse. Y lo importante de que esas asociaciones público-privadas es que en lugar de usted cobrar las obras por la cantidad de obras ejecutadas, ¿okay?, usted cobra la obra por el servicio que usted va a prestar. Entonces eso se presta mucho menos a los procesos de corrupción que han ocurrido, que es el tercer punto que me planteabas dentro de la agenda. El de Nacional hoy hizo una denuncia que yo creo que es tremendamente grave y que el pueblo venezolano tiene que darse cuenta. Ahora, ese acto de corrupción que denuncia Nacional es producto de ¿qué? Es producto de que el gobierno, a su conveniencia, ¿okay?, modificó la ley de contrataciones públicas para que cualquier contrato que hiciera con empresas internacionales no pudiera ser ni auditado ni pre ni posteriormente el contrato. Entonces hicieron un otorgamiento de una cantidad de contratos a empresas internacionales de todas partes del mundo, algunas de ellas brasileñas, otras bielorrusas, otras rusas, ¿okay?, que de alguna manera... Ahí está, la inolvidable Odebrecht. Bueno, ese es un caso dramático, pero así como dramático, y podemos entrar un poquito en eso, pero esas contrataciones de obras públicas se hicieron por asignación directa con unos sobreprecios realmente espantosos. Para darte un caso, por ejemplo, en el caso del cabletren, uno de los que recuerdo inmediatamente, el cabletren de San Agustín, bueno, fíjese, un cabletren semejante que hay allá en Medellín, que es un poco más largo que el nuestro, costó $40 millones, pero si usted agarra y ve cuánto costó, de acuerdo a la información pública que existe sobre ese contrato, caramba, el contrato, el de nosotros, costó más de $300 millones. 6 veces más, 7 veces más. Bueno, casi 8 veces más. Entonces, pero lo grave es que fíjese esa planificación. Ese cabletren sirve a 10.000 familias. Entonces hubiese salido mucho más barato darle $30.000 a cada familia, hubiese tenido su casa bien equipada, perfecto, y hubiésemos remodelado todo San Agustín, en vez de tener ese aparato que lo que está prestando está subutilizado, prestando el servicio a 10.000 familias con un costo de mantenimiento impresionante que no tiene sentido para el país. Eso fue una obra de propaganda. Gracias. Bueno, Juan muchas Andrés gracias. Sosa, gracias a ustedes, televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.